Buenos días. Eh, el tema de hoy voy a explicar el mundo tartésico, los tartesos, el periodo colonial, que es donde existen los primeros indicios de llegada de los comerciantes fenicios a las costas de la península ibérica. Es representativo tarteso, el mundo tartésico, de la influencia fenicia de los colonizadores de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo en las poblaciones locales y que dieron lugar a nuevas formaciones políticas y culturales. Bien, periodo inicial del Tartessus, de Tarteso. La localización, el proceso histórico-cultural en la zona suroeste de los ríos Tinto, Odiel y Bajo Guadalquivir es el área donde se originó, el área de procedencia, de inicio del Tartessus. Este área que se extiende hasta todo el sur, desde la península ibérica, desde el Guadiana al Segura, ¿vale? Desde Huelva hasta Murcia, en el periodo orientalizante, periodo de máxima influencia oriental de los pueblos fenicios. Se gesta dentro de sociedades indígenas del Bronce final hasta la Edad de Hierro, con dos hipótesis sobre su origen. Una hipótesis colonialista. Tarteso formaría parte de la gran coiné mediterránea orientalizante como una colonia, y una hipótesis evolucionista, ¿vale? Una evolución autóctona con un episodio orientalizante. Esta es la teoría más asumida y por correspondencia cultural, material y económica. Se habla de Tarteso según dos hipótesis. La primera sería que a partir de contactos con poblaciones autóctonas del suroeste, con los fenicios y luego los griegos de Focea, se formaría ese periodo orientalizante. Es decir, los contactos formarían Tartesos, mezclándose con las poblaciones autóctonas. Y otra hipótesis de Tarteso sería una etapa inicial anterior a los fenicios, con el periodo geométrico desde el principio del primer milenio antes de Cristo hasta el siglo VIII antes de Cristo, ¿vale? Los asentamientos, los más antiguos, están formados por cabañas de planta redonda, ¿vale? Planta redonda, sin habitaciones, de barro y elementos leñosos. Y más adelante también habría murallas con dos muros de piedra sin labrar y rellenos de piedra y tierra. En cuanto a los ritos funerarios, hay una ausencia de testimonios tartesos del Bronce final, que serían los mismos ritos sin restos. Unos posibles restos depositados en agua por los depósitos de armas encontrados en ríos, como el depósito de armas del río Odiel, ¿vale? Que tengo aquí una lámina, espadas del siglo X-IX a.C., cinturones de espadas, puntas, lanzas, fíbolas y dos cascos. Este es el depósito, parte de lo encuentran en el depósito de Huelva, del río Odiel, ¿vale? La estructura social, los inicios del Tarteso entre el siglo X y el IX a.C., la estructura era poco compleja. No había monarquía ni estamento militar. Los grupos de parentesco estaban formados por tribus. La economía está basada en una agricultura de subsistencia y una ganadería. En la industria tendría un control y una explotación de los ricos recursos del suroeste, formando un importante foco metalúrgico. Se extraía oro, plata, estaño, cobre y hierro, ¿vale? Hay una importante industria broncística de abundantes objetos de bronce. Y en cuanto a la cultura material, pues podremos hablar de la cerámica, retícula, bruñida, negruzcas, toscas a mano, y las formas, la tipología serían cuencos, diábolos, hasta el siglo VII a.C. También es una cerámica pintada con estilo carambolo,
una abundancia de formas con distintas apariencias en la decoración, en rojo decorativo sobre fondo claro, geométrico en bandas entre el siglo IX y 8 a.C. En el arte, en el suroeste, aparecen las estelas decoradas, ¿vale? Esta sería... Esto es una figura, una representación de la decoración en cerámica. Decoración con formas geométricas pintadas en cerámica. Vamos a hablar de los fenicios en la península ibérica. La presencia de los fenicios en la península ibérica está constatada actualmente desde el siglo IX a.C., ¿vale? Inicios del primer milenio, siglo IX. Hay indicios de una precolonización anterior al siglo VIII a.C., sin asentamientos, donde se han documentado templos a Melkart, dios fenicio, y contactos solo comerciales, ¿vale? Las colonias fenicias estarían subordinadas a la metrópolis. Hay una expansión progresiva a través del comercio, un establecimiento en la costa, y poco a poco se van internando hacia el interior, en busca de nuevos nichos económicos y nuevos nichos metalúrgicos de extracción de plata principalmente y de otros metales. Una zona abundante, rica. Por ello que los fenicios, cuando llegaron, que aquello sería el final del mundo occidental conocido en el Mediterráneo, cuando llegaron, pues decidieron poco a poco ir asentándose, ir quedándose, ir contactando con las poblaciones locales, debido a que vieron esas grandes posibilidades que existían. Los puertos mercantiles contarían con grandes almacenes y que funcionarían como lugares de explotación y distribución de mercancías. En una población, en medio de una población, en un contexto con una población heterogénea, profesionales, formada por profesionales, políticos, organizaciones gremiales, artesanos, mercaderes, intermediarios, etc. Estos asentamientos de costa o junto a los ríos, con un hinterland rico en recursos económicos para llevar a cabo su cometido. Es decir, si van asentando bien en la costa o bien se van internando por la cuenca de los ríos, el río Odiel, por ejemplo, el río Guadalquivir, en un primer momento fueron vías comunicativas y vías que favorecieron el progresivo avance hacia el interior. Hay dos patrones estudiados de asentamiento. El modelo urbano de Gadir, como la primera ciudad, colonia fenicia, fundada en la península ibérica, que es una metrópolis mercantil en función de los recursos de la Baja Andalucía, controlada por el Estado y comerciantes privados. Y otro modelo de asentamiento que serían los centros mixtos comerciales, formados por artesanos y agrícolas, ¿vale? Y continuamos en este apasionante mundo de Tartesos. Las causas de la expansión fenicia por el Mediterráneo. Pues la principal causa parece ser que fue la búsqueda de la obtención de metales por la pérdida de los mercados del Mar Rojo. También, por otro lado, la presión tributaria de los asirios sobre la ciudad de Fenicia provocó esa salida de comerciantes de aquellas zonas de Próximo Oriente en la búsqueda de nuevas zonas que escaparan a esa presión que ejercían los asirios contra los fenicios. La ciudad de Tiros es la principal ciudad fenicia, la actual Siria. El debilitamiento de los filisteos y la desaparición de los mismos en el siglo IX a.C. Y también, por otro lado, la falta de alimentos y el cambio climático que redujo las tierras cultivables en aquella zona. Todo ello produjo una salida
progresiva, paulatina de comerciantes fenicios, de población dispuesta a encontrar nuevos lugares donde encontrar oportunidades de comercio y, en definitiva, de una vida, parece ser. Los asentamientos se llevan a cabo principalmente en poblados o instalaciones portuarias, promontorios costeros próximos a desembocaduras, islotes cercanos, etc. El ordenamiento urbano, como novedad de esta influencia fenicia, dio lugar a la organización de viviendas de planta cuadrada a ambos lados de una calle. Gadir, como he comentado antes, es la colonia más importante. La península ibérica monopolizó el comercio peninsular con Tiros, con la ciudad de Tiros, la ciudad fenicia de Tiros. El primer enclave fenicio en la península ibérica, y por el desarrollo de un intenso comercio con los tartésicos, con los tartesos, con las poblaciones autóctonas llamadas tartesas, se produjo en Gadir, actual Cádiz, en una isla. En esa época estaba separada la isla de Gadir, tenía un islote muy próximo a la costa, unos 2 kilómetros aproximadamente, y ahí es donde se fundó la ciudad de Gadir. A partir del siglo VIII a.C. Se forma una infraestructura de centros de distribución e intercambios, ¿vale? Intercambios, tanto en la costa como en el interior. También participaron de ellos los pueblos autóctonos del Bronce final, que controlaban las rutas comerciales como Huelva, Peña Negra, Saladares, Castromarín, Medellín y Cástulo, y Castillo de Doña Blanca. Os voy a enseñar una porción del mapa de la península ibérica del mundo tartésico de la época, ¿vale? Bueno, esto es para hacernos una pequeña idea, no es demasiado claro, pero bueno, ahí están los principales centros, las principales colonias fenicias y los principales centros tartésicos urbanos que formaban parte del mundo tartésico, que empezaba a mezclarse con el mundo fenicio. Bien, pues seguimos con los enterramientos, el mundo funerario, ¿vale? Un poblado fenicio conllevaba consigo una necrópolis. Es decir, cada poblado fenicio contaba con una necrópolis, siempre separada de aquel, ¿vale? Y que normalmente se encontraba situada en la orilla opuesta o bahía del río. Las necrópolis de los siglos VIII y VII a.C. cuentan con muy pocas sepulturas, que se incrementan a partir de este siglo VII a.C. Había dos tipos de enterramientos: unos enterramientos colectivos en forma de hipogeos subterráneos con varios enterramientos, y otros enterramientos individuales que son más abundantes, construidos, llevados a cabo en fosas, que son las más sencillas, ¿vale? En cistas de sillares, parece ser que relacionados con una mayor categoría social, en sarcófagos, que es una cista sencilla en una sola pieza, o sepulturas de pozo, que son enterramientos individuales en unas urnas al final del pozo. Esto es una sepultura de pozo, ¿vale? De tartesos, del mundo tartésico, del mundo fenicio, ya. Tartesos como mezcla de las poblaciones autóctonas proveniente de aquel bronce final, de ese bronce final que ya en el siglo IX y más intensamente a partir del siglo VIII y siglo VII empiezan a mezclarse con las poblaciones locales a partir de esa primera ciudad, Gadir, ¿vale? Pues estos son los enterramientos. Este es el enterramiento más típico, ¿vale? Que son sepulturas de pozo, una urna con los restos inhumados de
o incinerados. También se practicaba la incineración del difunto, tumbas normalmente individuales y tapadas. Es un agujero donde se deposita y se tapa. Este que os he enseñado en concreto es la tumba del Pozo del Cerro de San Cristóbal, en Almuñécar, en Granada, en la costa de Granada. El rito funerario, como decía, se practicaba la incineración y la inhumación. Ambas prácticas están documentadas. Poco a poco se van imponiendo las incineraciones. En los enterramientos fenicios individuales, la forma más sencilla es la simple fosa, excavada en el suelo sin construcciones adicionales. Otro tanto puede decirse de las fiestas compuestas por sillares, frecuentes en Gadir y Jardín, en Málaga. A veces la base de estas tumbas está formada por la misma roca virgen, aunque con frecuencia está constituido por sillares. Bien. Pues continuamos con los ajuares. Los ajuares que nos dan pistas acerca de la organización social de la época. El estatus del difunto está muy definido por su ajuar, aunque ya el tipo de sepultura ya nos dice qué estatus tenía el difunto, ¿vale? Pero además, si a eso le añadimos el ajuar, pues ya nos queda bastante claro si era un miembro de la nobleza, miembro de comerciante rico, o era un simple campesino. La base de toda sociedad: campesinos, agricultores, ganaderos, ¿vale? Las necrópolis más antiguas cuentan con una presencia de cerámicas en gobe rojo, bola de seta, trilobuladas, lucernas, platos en forma de cáscara de huevo de avestruz, ¿vale? Y a partir del siglo VI a.C. aparecen las cerámicas pintadas y sin decorar, como platos de pocillo central, jarras, ánforas, objetos de importancia como cerámicas griegas, ¿vale? Los monumentos funerarios, muy importantes, son monumentos de exterior de las sepulturas, como posibles, tendrían una función de posibles marcadores del lugar exacto de la tumba, ¿vale? Están los monumentos turriformes, como el de Puente de Noy, con dos esculturas de leones del siglo VII y VI a.C. Y luego están las estelas funerarias, propias de Cádiz y Villaricos, que son piedras con un extremo ovalado, triangular, elíptico o con pequeños altares, que pueden tener inscripciones púnicas desde el siglo V a.C. Los santuarios y los templos no están vinculados a las ciudades. Se han descubierto en cabos, promontorios e islas dedicados a divinidades como Astarqué, Melcar, Baal. Son divinidades del mundo fenicio. Además de devoción, tenían un significado económico estos santuarios, estos templos, al considerarse como centros religiosos que coordinan los tratos comerciales. Al mismo tiempo que se fundó la ciudad de Gadir, se fundó el templo a Melkart, que es por el cual deducimos que Gadir es fenicia. Es una ciudad de fundación fenicia. Probablemente fruto del contacto con las poblaciones locales. Tiene mucha lógica. Pero la ideología que hay detrás de la fundación de Gadir y del templo de Melkart es una ideología de la sociedad fenicia, propia de la sociedad fenicia, ¿vale? Otros lugares del culto son el santuario de la cueva de Gorján, Gibraltar, el cerro de San Juan, Coria del Río, en Carambolo, etc. ¿Vale? Todo esto tenemos aquí. Santuario de Coria del Río, en Sevilla. Es un altar en forma de piel de toro. Esto es lo que podemos deducir.
En cuanto a los yacimientos, pues hay que decir varias cosas. Los yacimientos toscanos, son toscanos en la desembocadura del río Vélez, Málaga, en el último tercio del siglo VIII a.C. El asentamiento de Morro en la Mezquitilla, la desembocadura del río Algarrobo, a 30 metros sobre el nivel del mar. Cerro de las Chorreras es otro asentamiento, que son 2 promontorios a unos 60 metros sobre el nivel del mar. En Almuñécar, Estrabón lo fija como el primer punto de contacto de fenicios en la península ibérica, conocido como Sepsi es Uex, ¿vale? Almuñécar. En Villaricos, Almería, la antigua Varia de Plutarco, ¿vale? Cerro Villar es una antigua isla próxima al actual aeropuerto de Málaga. La Fonteta, en Alicante, es el asentamiento portuario fenicio más al norte, en la desembocadura del río Segura. Y a Ibiza llegaron en la primera mitad del siglo VII a.C., siendo uno de los centros comerciales más activos del Mediterráneo durante varios siglos. El periodo, bueno, voy a poner aquí unas láminas primero. En primer lugar quería poner, para que quede más o menos claro, tipos de cerámica fenicia, ¿vale? Pues estas son lisas, también las hay decoradas. Algunas tenían un uso funerario y otras eran vasijas, recipientes, platos, ánforas, etcétera, para almacenamiento y transporte de líquidos. Además eran comerciantes, comerciaban con líquidos también, ¿vale? Aparte de con otras materias metálicas y objetos elaborados. En cuanto al periodo orientalizante de Tartesos, hay que decir que las influencias orientalizantes surgen a principios de la Edad del Hierro, entre el siglo VIII y el siglo VI a.C. En Andalucía, en el suroeste de Andalucía, hay grandes transformaciones en el bronce final y una presencia fenicia en la costa suroeste que se mezcla, que se suma al papel de lo autóctono, ¿vale? Los cambios forman una nueva sociedad local, orientalizante en Tarteso, en la orilla, en el entorno del río Tinto, en Odiel, en Huelva y en el Bajo Guadalquivir, ocupando todo el sur, como hemos visto en el mapa anterior de la península ibérica, entre el Guadiana y el Segura, ¿vale? Entre Huelva y Murcia. Al final, todo eso fue una zona de influencia de colonias, de yacimientos que se han descubierto, algunos los hemos nombrado ahí, Fonteta, el más al norte, en Alicante, hasta el propio Gadil, la ciudad fundacional de los fenicios, de la colonia. A partir del siglo VII a.C., unos grandes grupos, se forma una élite de grandes grupos que controla la riqueza, como mezcla de esos fenicios, comerciantes que han fundado colonias durante muchos años, desde las primeras llegadas a la costa, y una evolución de las poblaciones locales que también han hecho riqueza junto con los fenicios. Se forma una clase social pujante, dominante, que controla la riqueza. La economía, con este periodo orientalizante de evolución del Tartesos, hay unos avances tecnológicos debidos a esa influencia del comercio fenicio. Entre los siglos VII y VI a.C. hay un incremento del desarrollo agrícola, se introduce la vid y el olivo por toda esa franja sur y este peninsular, y se introduce la ganadería también, nuevos animales como los gallos, las gallinas, los asnos, etc. Hay un incremento bastante notable de la minería,
con la plata como elemento central, con una técnica, de cooperación mineral nativa. Aparece el uso del torno alfarero, es introducido por los fenicios. El uso del torno. Hasta entonces la cerámica se hacía a mano de una forma más o menos elaborada, con más o menos calidad, pero siempre a mano. Ahora aparece el torno, con todo lo que ello implica. Aumenta la calidad, aumenta la producción también. No es lo mismo hacer cerámica a mano que hacerla a torno, evidentemente, y la calidad es mayor, la tipología es distinta, se incrementa también. Entonces, digamos que la cerámica se constituye como una industria muy desarrollada, muy evolucionada a partir de la introducción del torno por los fenicios en esta época, entre los siglos 8 y 6 a.C. La metalurgia del hierro empieza a desarrollarse también, y la orfebrería con la técnica de la filigrana, el repujado y el granulado. Se desconoce la relación exacta, los detalles de la relación entre los fenicios y las poblaciones autóctonas, y con esos intercambios que se producían desde la época de Gadir. ¿Vale? Antes de pasar a los enterramientos, que voy a empezar a hablar de los enterramientos, quería poner aquí una figura. Esta es una reconstrucción infográfica del santuario del Carambolo, con la estatuilla de bronce de la diosa Astarte, ¿vale? Es lo que pudo haber sido el Carambolo, el templo dedicado a Astarte, ¿vale? Como veis, es algo grandioso y demás. Está la diosa Astarte, una estatuilla de bronce dedicada a esa divinidad. Aquí vemos una planta de un almacén fenicio, ¿vale? Y quería poneros también por aquí, esto es el asentamiento fenicio de la Fonteta, en Alicante, ¿vale? La excavación de la Fonteta en Alicante, el asentamiento fenicio. Muy bien, pues seguimos adelante, y estos son unos asentamientos fenicios en Caleta, en Sacaleta, en Ibiza, ¿vale? Donde tuvieron también mucha importancia los asentamientos fenicios, como una isla del Mediterráneo, supongo, como puente entre las costas de Italia y las costas mediterráneas, ¿vale? Ante los enterramientos, el hábitat y una transformación en los asentamientos urbanos, se empiezan a erigir murallas y edificios de prestigio. Las casas se elaboran con muros rectos, rectangulares, con varias estancias, ¿vale? Piedra, tapial y adobe son los elementos principales de la construcción. Y los núcleos de población principales de este periodo orientalizante, Setefilla, Carmona, Hispalis, Córdoba, Onuba y Niebla, ¿vale? Son los asentamientos principales, núcleos de población principales de Tartesos, ya con una influencia plena orientalizante. En los enterramientos siguen coexistiendo los rituales funerarios de la inhumación y la cremación. Las tumbas son planas, algunas contienen ricos ajuares con objetos de inspiración orientalizante y signos de distinción social. Todos estos, ¿vale? Donde aparecían estos elementos tan prestigiosos, era propio de una tumba de alguien de una elevada clase social. La necrópolis de La Joya en Huelva, la Cebuchal en Carmona, Niebla o Setefilla son necrópolis excavadas donde se han encontrado este tipo de ajuares. Junto a los restos, el conjunto ritual de jarro y brasero. El jarro y el brasero eran propios de jarro y el brasero eran propios de un ritual funerario, ¿vale? La palancana para las abducciones, no sé cómo se dice eso exactamente, pero
bueno, es un ritual funerario que hoy en día todavía se practica. Abluciones. Quema perfumes, platos vacíos, como quizás celebraciones de banquetes funerarios, peines, cucharas, todo esto relacionado con los ajuares de este periodo orientalizante en el Tartessos. Las tumbas principescas de incineración de la joya, por ejemplo, en ella han aparecido vasos de alabastro, braseros de bronce, jarro, espejo, lo que hemos visto, lo que estamos comentando. Y en cuanto a la cerámica, se generaliza el torno rápido, el torno alfarero rápido, realizada con cerámicas a mano, cerámica gris, barniz rojo, pintada del carambolo. Y ahora vamos a ver Tartessos en Andalucía oriental. Bueno, el origen. El origen de Tartessos, de la cultura tartésica en Andalucía oriental, está influenciada por una evolución, como hemos visto, de las poblaciones locales mezcladas con esas poblaciones de fenicios procedentes de la ciudad de Tiros, que por presiones de distinta índole empezaron a salir y empezaron a fundar colonias y a comerciar con las poblaciones locales procedentes del bronce final. Pero también llegan poblaciones de griegos. Estas sobre todo llegan a la zona de Andalucía oriental a partir del siglo VII a.C., estableciendo, parece ser, relaciones con el rey Argantonio, uno de los reyes que la historiografía nombra como reyes de Tartessos, aunque Tartessos sigue siendo un misterio para los científicos de la historia, para los historiadores de este periodo de la protohistoria, de finales de la prehistoria. Sigue siendo un misterio, pero es uno de los reyes que se nombran Argantonio. Parece que era un rey local que precisamente obtuvo su posición social debido a al comercio y a las relaciones que mantuvo con los fenicios. Ahora, a partir del siglo VII a.C., llegan también los griegos, que influyen en la población del momento. Siglo VII a.C. ya habían influido los fenicios y ahora empiezan a influir también los griegos. Influyen en la estructura socioideológica y aparecen frecuentes poblaciones mixtas, ¿vale? Los asentamientos, también influenciados por esta llegada de los griegos, a finales del siglo VIII a.C., las cabañas redondas de finales del bronce se transforman en asentamientos urbanos con murallas y construcciones de prestigio. Las casas son de muros rectos, rectangulares, con varias estancias de materiales resistentes, cubiertas de madera o vegetales. Esto es del mundo fenicio, ¿vale? No desaparece la choza circular, pero empiezan a aparecer este tipo de construcciones. Ya los fenicios en las colonias que fundaban, en los primeros asentamientos, hemos visto que ponían una calle central, organizaban una calle central alrededor de la cual se construían estancias de tipo adosadas, cuadradas y demás. Se reproduce el modo fenicio de hábitat como en el castillo de Doña Blanca, en la Mezquitilla, en Cerro Villar, etc., con murallas como símbolo de las ciudades y de su poder. El carambolo también es un yacimiento oriental instalado junto a la población autóctona. Y con la llegada de los griegos, a partir del siglo VII a.C., en Andalucía oriental, se institucionalizan 3 ritos funerarios. Por un lado, hay cremación y depósito de ricos ajuares en tumbas. Por otro lado, hay restos de necrópolis en La Joya, Huelva, en Acebuchal, en Carmona. Y los restos quemados, otro de los rituales funerarios, los restos quemados, incinerados,
se introducen en una urna cerámica y se depositan en un hoyo en el suelo junto a los ajuares. Son fosas cubiertas con túmulos de tierra y sepulcros señalados con una estela, como respuesta a una diferenciación social, a una jerarquización social. Los ajuares de la alta sociedad tartésica son ricos, están constituidos por elementos derivados de contactos con los fenicios, con los griegos, que denotan una aculturación religiosa de la alta sociedad, ¿vale? La economía de base agrícola. Los colonos fenicios se instalan en tierras fértiles para la explotación del vino, de aceites, de los salazones, de la sal, etc. Y la industria estaba formada por esa industria cerámica realizada con tornos rápidos que fueron introducidos a partir del siglo VIII a.C. por los fenicios, y también se siguen elaborando cerámicas a mano. El marfil tiene cierta importancia también para la elaboración de elementos decorativos, y los famosos tesoros de oro de las filigranas, esta orfebrería de oro. Los famosos tesoros serían el de Aliseda en Cáceres, el tesoro Aliseda en Cáceres, y el tesoro del Carambolo en Sevilla, oculto en Cabaña como un posible lugar de culto. Este es el tesoro del Carambolo, ¿vale? Y esta es las hipótesis de uso, pues probablemente un uso ceremonial. Engalanaban a los bueyes que iban a participar en las ceremonias, y a los maestros de ceremonia, los sacerdotes o los personajes que iban a dirigir aquella ceremonia también se engalanaban con brazaletes de oro, con estos lingotes de oro que colgaban aquí del pecho de los bueyes que iban a ser sacrificados en ese ritual. La escritura se documenta por primera vez en este período orientalizante de Tarteso entre poblaciones autóctonas, mediante signos y grafitos en algunas cerámicas y en algunos otros objetos, ¿vale? Estas son las cerámicas griegas halladas en Huelva. Este es el tipo de cerámica, ¿vale? Pues seguimos. En Andalucía oriental se desarrolla un notable y característico desarrollo cultural, como en Calañas de Marmolejo, en Jaén, en el siglo VII a.C., un asentamiento dedicado a la producción agrícola, formado por pequeñas aldeas de construcciones rectangulares. Torre Paredones, poblado con potentes murallas y necrópolis de prestigio. Cerrillo Blanco de Porcuna, Jaén, es otro de los asentamientos importantes con esa influencia griega y fenicia. Cástulo, también en la zona de Jaén, muy importante, a 7 kilómetros de Linares, próximo a las minas de Sierra Morena. Por eso están ahí esos asentamientos que tendrán luego, como veremos, una continuidad en el mundo ibérico, la zona de Porcuna, de Cástulo, en el área de influencia de Linares. Es una zona con una gran riqueza mineral, además de poseer una gran riqueza natural, con abundante agua, con tierras fértiles y demás. Actualmente está eso lleno de olivos y bueno, hay minas que se han estado explotando creo que hasta época más o menos reciente, esto lo digo así un poco de cosas que he leído, que no tengo un fundamento claro. Santuario de la Muela también es importante en esta Andalucía oriental, en esta zona influenciada por griegos y fenicios. Y las necrópolis encontradas, pues las necrópolis encontradas serían la más importante, la destacar de Robarinas, la necrópolis de los Patos y los Higuerones en toda esta zona.
En cuanto al área mediterránea, pues vamos a comentar varias cosas. En primer lugar, los contactos son evidentes con el mundo fenicio. Unos importantes yacimientos en lugares estratégicos que abarcan tierras cultivables, el control de las vías de comunicación y el control y la explotación de las zonas mineras. Peña Negra, Saladares, Castellar de Lebrilla serían ejemplos de lo conocido hasta hoy. Los asentamientos en la zona valenciana cambian de emplazamiento, se llevan a cabo, se construyen en zonas de altura, en valles y abandonan ya las laderas, ¿vale? Son asentamientos fortificados, con muralla y viviendas rectangulares, con zócalo de piedra y paredes de adobe, a veces con un hogar central. En Cataluña, en el siglo VIII a.C. hasta el siglo VII a.C., hay una continuidad de las cabañas, silos y cuevas, unos pequeños, fortificados, casas rectangulares ordenadas en una calle o plaza. Aldohuesta, en Tarragona, es un centro de almacenamiento y distribución de productos fenicios para los habitantes de la zona. El rito funerario se conoce en pocas necrópolis de esta área mediterránea y el rito usual debía ser aquí ya la cremación. Y en cuanto a la economía, sigue siendo una economía de base agropecuaria, el trigo, la cebada, ovejas, cabras, los cerdos, y eso, con la introducción de la vid y el olivo, empieza a tomar importancia la elaboración especializada de vino, como por ejemplo en el alto de Benimaquia, cerca de Denia, la zona de Alicante. Los griegos en la península ibérica hemos visto que ya habían empezado a influenciar, a llegar a las costas de Andalucía oriental, ¿vale? Pero ya hay una llegada mayor de los griegos, una llegada documentada de los griegos debido a la caída de los principados micénicos, que dio lugar a la fundación de colonias en Jonia. Una de ellas es Focea, fundada en el siglo VII a.C. Y esto, los foceos, los griegos foceos, de tradición focea, son los que intervienen en esta segunda oleada de colonizaciones en la costa mediterránea. Heródoto, uno de los grandes historiadores de la historia, de la historiografía, habla de relaciones de hospitalidad entre foceos y tartesios, que se integran en la sociedad tartésica como miembros de la familia, garantizándoles su seguridad. A pesar de la buena relación, esta región tartésica llevaba ya siglos atrás comercializando con los fenicios de Tiros, ¿vale? De la actual Siria. Entre el 600 y el 450 a.C., en Huelva hay más de 1000 fragmentos de cerámica arcaica griega, lo que denota que en esa época había ya una gran relación griega con los griegos. Desde el 580 a.C. hay una amplia serie de cerámica griega en gran calidad, en forma de ánforas, áticas y jónicas. Os enseñé antes la lámina, ¿vale? Es esta, la que he enseñado antes, que pertenece a esto que estoy explicando. En el último tercio del siglo VI a.C. finaliza el contacto foceo en Tartesos y pasan a instalarse de forma estable en la zona de Levante. La consolidación de la presencia griega en los asentamientos viene fundada porque los griegos, tras los primeros contactos comerciales, pasaron a un periodo de estabilización, sustituyendo a los fenicios y sus colonias, que empezaban a arrastrar problemas derivados de la situación de Tirus a partir del siglo VII a.C. Asediada la ciudad de Tiro, asediada por Nabucodonosor, ¿vale? Creo que era babilónico. Los escritores griegos y latinos
hablan de esta primera presencia griega en colonias. Emporia sería la primera colonia fundada por los griegos en la actual Ampurias, en Gerona. Los foceos, estos griegos de foceos, fundaron probables asentamientos como Emeros Copellón, Denia o Calpe. Estrabón cita la presencia de un templo de la diosa Artemisa o Alonis. En Santa Pola, quizás. Eso no está muy claro, en la actual Santa Pola. Probablemente fueran solo referencias marítimas o zonas de interés para comenzar los contactos. En el 600 a.C., los foceos, los griegos foceos, fundan la ciudad de Emporión, en el Golfo de Rosas, extendiendo su influencia comercial por toda la costa mediterránea. Palayápolis es el primer asentamiento en un islote. A mediados del siglo VI, el núcleo foceo se traslada al sur, dando origen a la Neápolis. ¿Vale? ¿Qué sería esto? Esto es plano de la Neápolis de Ampurias. Una ciudad con un trazado muy similar a lo que puede ser una ciudad más o menos actual. Es lo que se llama el trazado hipodámico, que ocupaba más o menos 3 hectáreas y estaba rodeada de murallas con torres y abierta en la zona del mar. ¿Vale? Fuera de las murallas se levantó un santuario como territorio neutral entre griegos e indígenas, indígenas que vivían junto a la colonia. También se localizan fuera de esas murallas las casas de los indiquetes. A partir del siglo V a.C. hubo una remodelación de las murallas de Ampurias que destruyó el santuario neutral, integrando ambas comunidades dentro del mismo hábitat. ¿Vale? A partir del siglo V a.C. se produce esa integración. Se levantó sobre el templo más antiguo uno nuevo dedicado a Asclepios. Se conserva el oikos, que es la morada de la divinidad, con el podium y el altar, que pervivió hasta el siglo I a.C., cuando se introduce el culto a Serapis. Hasta principios del segundo siglo a.C., la ciudad no cambió. Ya cambia cuando se inicia la etapa romana, a partir de este siglo II a.C. El puerto Emporión es un elemento clave, aún sin identificar, ¿vale? La necrópolis estaba fuera de la ciudad. El rito funerario que llevan a cabo estos griegos foceos que fundaron Ampurias es la inhumación en tumbas excavadas en la tierra y los cuerpos mirando hacia el este. El ajuar siempre estaba formado por objetos personales, anillos, collares, fístulas, etc. ¿Vale? Rode, otra de las importantes colonias fundadas por los griegos de Focea a partir del siglo V a.C., que se funda al norte de Ampurias. Estrabón habla de un poblado de los emporitanos. Los primeros testimonios son del siglo V a.C., efectivamente, que debió servir como aprovisionamiento de los griegos hasta la fundación de la propia ciudad. En los siglos V y IV a.C., en esta zona aparece la cerámica griega. En el siglo III a.C., en Rode, hay una remodelación de la ciudad con un trazado ortogonal, en la época más floreciente de la época. Desde el siglo IV a.C. acuña moneda, mantuvo sus propias relaciones comerciales desde Masalia, la actual Marsella, hasta el sur de la península ibérica. Y dejó de ser una ciudad griega en el siglo III a.C. tras la Segunda Guerra Púnica. Los griegos fueron el referente cultural de las comunidades indígenas, indiquetés, que entraron en contacto con ellos, llevando a cabo una importante y una amplia variedad cultural.
Por un lado, el urbanismo, el mundo de las creencias, los lugares del culto, las producciones artesanales, como la cerámica de terracota, se dieron en los distintos ámbitos mediterráneos que llegaron a desarrollar producciones propias. La escultura en piedra, la más antigua de Ampurias, es la cabeza de un felino del siglo VI a.C. Una escultura de mármol del dios Asclepio. Aquí lo tengo, ¿vale? Claro, dios Asclepios. Escultura de mármol. Esta es del siglo III, segundo a.C. Y una serpiente, pies, restos de Apolo y Afrodita están documentados a partir del siglo II a.C. Los bronces se dan tanto en Baleares como en la península ibérica. Los más antiguos son del siglo VI y V a.C. Tenemos el arquero de Llucmayor y guerrero de Sant Gelabert de Dalt, en Mallorca, que es este. En bronce. Se nota la cara griega, ¿vale? Típica escultura con los rasgos griegos. En la península ibérica se conservan muy pocos: el Emporión, una cabeza de pantera del siglo VI a.C., en Murcia el centauro de Rollos de Caravaca, en Albacete el sátiro itifálico en Badajoz. Crisis en la Baja Andalucía. Entramos ya en los periodos de crisis, el final de Tartesos y el área de influencia tartésica que pasa a ser ocupado por otras culturas, como vamos a ver ahora. A partir del siglo VI a.C. se producen unos grandes cambios, debido principalmente quizás a una crisis de abastecimiento del metal de Huelva, que dio lugar a unos probables cambios sociales y políticos. Estaría todo relacionado, serían elementos independientes que al final confluyen y dan lugar a esa crisis. No se sabe exactamente. El caso es que se produce un declive a partir de este siglo VI a.C. de la actividad minera, muy probablemente por el agotamiento de los filones superficiales de la extracción de mineral. Hay una reordenación, consecuencia de ello, del mercado internacional de metales, con un descenso de la demanda de plata tartésica y un descenso también de la extracción de plata en Río Tinto. Esto tuvo una repercusión en el sector agrario, con un descenso demográfico, ¿vale? Menor producción, empieza a haber una crisis del comercio porque no hay abastecimiento y esto produce evidentemente un descenso demográfico. La ciudad de Tiro cae en el año 573 a.C., arrastrando a Tarteso y a su dependencia fenicia, ¿vale? La penetración de los pueblos célticos del interior de la península ibérica hacia esas zonas, ¿vale? Del interior hacia el sur, esas zonas que eran de influencia tartésica y fenicia, pudo también influir en este final del horizonte tartésico, del mundo tartésico. Hay una evidencia y una continuidad entre Tartesos y la cultura posterior en esta zona, ¿vale? Las culturas ibéricas se forman sobre la plataforma sentada por la civilización tartesa, en el área turdetana, de los pueblos turdetanos ibéricos. En el área de influencia tartésica hay que decir que las cerámicas de retículas bruñidas halladas en Extremadura, en Andalucía Oriental y en el sureste, dan una extensa zona de influencia tartésica desde finales de la Edad de Bronce. Con posterioridad, el comercio fenicio incrementó la explotación de los recursos locales para atender a la demanda de materias primas y la concentración de poder de aquellos sectores que acapararon los beneficios
que aportaban esos intercambios, la acaparación de la riqueza que hemos visto antes por parte de esas poblaciones de confluencia fenicia y local y autóctona. Hoy en día se estima que todo el área del Guadiana está vinculada al área tartésica, ¿vale? Desde Badajoz hasta el sur, hasta la desembocadura del Guadiana, era todo de influencia tartésica. Destaca en esta región el importante asentamiento de Medellín, en Badajoz, que controla el paso del ya mencionado Guadiana. Allí se ha excavado una necrópolis que presenta unos rituales y unos materiales muy semejantes a los del mundo tartésico del Guadalquivir. La influencia orientalizante llega también hasta las costas atlánticas de la península ibérica, en las que aparecen tanto materiales de tradición fenicia como tartésica. Fijaos la influencia fenicia y la influencia tartésica, la repercusión que tuvo que tener en todo un mundo. En aquella época la extensión debía ser equiparable a lo que hoy conocemos como todo Occidente o todo Asia o algo así en la península ibérica. Queda todavía por determinar, y es algo que está siendo objeto de estudio, si este fenómeno de tartesización de los territorios en torno al Guadiana es consecuencia de contacto de tipo económico y cultural entre el área tartésica nuclear y esas regiones, o si se trata de fenómenos migratorios que algunos autores, como el profesor Almagro, consideran que se extendieron incluso hasta las costas atlánticas de Portugal. El mundo tartésico es un mundo poco conocido. No hay grandes evidencias arqueológicas. Es un mundo que está rodeado también de un áurea de misterio. No se conoce con exactitud si se conoce este personaje, Argantonio, que parece ser que fue un rey tartésico de influencia fenicia. Lo que sí sabemos es que fue una cultura que duró varios siglos, que aguantó varios siglos y que estuvo tremendamente influenciado por esa primera arribada de comerciantes fenicios que empezaron a fundar colonias y asentamientos, empezando por Gadir, ¿vale? Y quisiera terminar el tema este de Tarteso y el periodo colonial, en el que también luego, tras la caída de la decadencia de los fenicios debido a la caída de Tiros, y debido también al progresivo agotamiento de la zona de Huelva, que era la principal zona de extracción mineral, empezó a ser ocupado por griegos, foceos, que fundaron ya más al norte, en las costas de Levante, ocuparon la zona del Levante entre Marsella y la zona de Alicante, Santa Pola. Por ahí aproximadamente empezaron a ocupar ese nicho colonial, empezaron a fundar sus colonias, las más importantes, Apurias y Rodes, que llegaron a acuñar moneda muy importante entre los siglos, a partir del siglo V, llegando a su máximo esplendor entre el siglo IV y siglo III. Mezclándose con las poblaciones locales, en primer lugar, esos indiquetos, ¿no? Esos indígenas que vivían fuera de la ciudad, fuera de las murallas. A partir del siglo III hay una remodelación y parece ser que se pretende incluir y mezclar a ambas poblaciones. Han quedado restos arqueológicos de sus dioses griegos y demás. Quería terminar leyendo, como siempre, como estoy haciendo en estos últimos vídeos, un fragmento de un texto. Este es de Estrabón, es un fragmento breve que dice, con referencia a Emporión, ¿vale? La ciudad es doble, dividida en dos por una muralla, por haber tenido anteriormente como cohabitantes algunos indiquetés, los cuales, aunque se regían por leyes propias, quisieron, por razones de seguridad, tener en común con los griegos el recinto amurallado. Y este fue doble, dividido por una muralla medianera, pero con el tiempo convergieron hacia la misma constitución política, mezcla de leyes bárbaras y griegas, cosa que sucedió también en muchos otros lugares. Y con esto termino. Muchas gracias por escucharme.